Bueno, me da mucho gusto recibir a nuestro colaborador, nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy bien. Oye, ¿hay que tener este pulso cardíaco para seguir el tipo de cambio del peso frente al dólar o no? Mira. Hoy estuvo cardíaco, ¿no? Sí, pero... O sea, hoy sí tuvo mucha volatilidad en el día. Bueno, en las últimas, sí. Y en las últimas semanas se ha movido alrededor de un 5%. Pues es que es un chorro, si es lo muchísimo. piensas. Ahora, hay explicaciones populares de que se debe a la encuesta que publicó hoy el periódico Reforma, que muestra a López Obrador todavía muy sólido en la carrera presidencial, y la posibilidad de que el NAFTA no pudiera aprobarse o hacerse un anuncio favorable la próxima semana. En realidad, yo diría que casi el 90% de ese movimiento se lo podemos atribuir al movimiento del dólar contra otras divisas. 90%, porque así es. La semana pasada vino aquí Luis Miguel González, el director del periódico El Economista, y lo que nos dijo es, lo mueven 4 factores. Lo que tú dices, el tema de las tasas en Estados Unidos, el tema de interior en México de político, el TLC, y había un cuarto factor también internacional, la geopolítica internacional, ¿no? Las presiones que ahorita lo vamos a platicar con Mauricio, lo que está pasando en Medio Oriente, los altos precios del petróleo, etcétera, ¿no? Tú lo que dices, el 90% de esa varianza de lo que está pasando con el peso es... En la última semana, el dólar contra otras divisas. El dólar se está fortaleciendo porque van a subir las tasas de interés en Estados Unidos. Bueno, ese es... Sí. En pocas palabras, bueno, hay que decir cómo comenzó la historia. El dólar venía de un ciclo de alza muy importante en los últimos 2 años y desde finales del año pasado comenzó a debilitarse. Y se siguió debilitando a principios de ese año. ¿Contra todas las monedas? Contra todas las monedas del mundo. Sí. Y ese rally, recuerda que el peso sorprendió por su apreciación. Sí. Llegamos apenas hace un par de semanas a cotizaciones del dólar abajito de los 18 pesos. Sí, 17 y algo. Entonces se decía que eso es porque había una gran confianza en que se iba a aprobar el Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera. La realidad es que el dólar estaba cayendo contra todas las divisas, no solo contra el peso mexicano. El peso tal vez era una de las más favorecidas. Sí. Y lo que ha pasado en las últimas 2 semanas es que ha habido un cambio radical donde el dólar detuvo su caída y ahora va al alza. Y el peso ha sido, junto con otras divisas del mundo, ha sufrido las consecuencias de eso. Así que Cuando bajó el peso fue de las monedas más favorecidas. Correcto. Ahora que se está debilitando es de las monedas más perjudicadas. Así es. O sea, hay en más los 2 casos. Overshooting, digamos. Vamos a decir que la elasticidad es mucho más grande en el caso del peso que de otras divisas. De hecho, el peso encabezó las divisas importantes que ganaron más contra el dólar en los primeros 3 meses del año. Y en este momento también es la que mayor se ha debilitado. Ahora, ¿qué podemos esperar, Raúl? Bueno, primero... O sea, porque, a ver, fortalecimiento del dólar no se va a ir, porque existe la percepción de que la Reserva Federal va a subir las tasas y se va a volver atractivo invertir en Estados Unidos. Hay que recordar que eso de subir las tasas tiene que ver con el desempeño de la economía. Sí. O sea, lo que sucede es que Estados Unidos va bien. La economía está creciendo. Sí. Más allá de los indicadores que a veces pueden traer ruido, la economía de Estados Unidos está creciendo cerca de 3%. Sí, es un... Entonces, y lo que estaba pendiente en Estados Unidos, que era la inflación, ya apareció. Empieza. En este momento estamos viendo que la tasa de inflación en Estados Unidos ya es superior al 2%. Que era lo que quería la Reserva Federal. Correcto. Entonces, la Reserva Federal puede decir tarea cumplida. Sí. Saqué a la economía de la recesión, tengo una economía en pleno empleo, con crecimiento sostenido y además con estabilidad de precio, con una inflación alrededor del 2%. Por lo tanto, las tasas de interés no se justifican que se mantengan ahí abajo. Sí. Hoy hubo una reunión del FED, no subió la tasa, pero le dejó claro a quien tuviera duda de que por lo menos en 2 ocasiones más este año la Reserva Federal volverá a subir las tasas de interés. Sí. Ahora, ¿qué puede pasar hacia adelante? Bueno, en algún momento... O sea, eso va a ser una constante, digamos, en las próximas semanas. Bueno, en el mes de junio habrá un alza de tasa de interés en Estados Unidos, en el mes de septiembre... Pero ya los mercados de divisas lo están descontando. Ya lo tienen descontado, correcto. Así es. Ahora, lo que puede variar es, efectivamente, la próxima semana puede haber buenas noticias en el tema del tratado. ¿Eso moverá el tipo de cambio? Bueno, yo creo que sí ayudaría a generar
por lo menos en el corto plazo, cierto optimismo. Sí. Aunque me temo que una vez que ese factor ya quede atrás, vamos a poner que fuera favorable la noticia, a lo mejor lo podría impulsar una caída del dólar hacia los 18.50, 18.30, pero me parece que si nos acercamos a la elección en las circunstancias que estamos actualmente, volveremos otra vez a los 19.5, a los 20 pesos, a la espera de que se resuelva la incertidumbre. Ahora sí, motivado con un componente adicional importante local, en relación a la prima de riesgo por el factor político. ¿Por López Obrador? Correcto, por López Obrador. ¿Por qué? ¿López Obrador sí pone nervioso a los mercados? Definitivamente sí, porque es un cambio, es un desafío al modelo económico que hemos conocido hasta el momento, Sí. y hasta que se definan las nuevas reglas del juego y se definan quiénes van a ser los actores y las políticas específicas hacia adelante, pues naturalmente habrá mucha gente tratando de protegerse. Ahora, algo interesante, Leo, es que esta volatilidad del tipo de cambio, si bien se ha acrecentado recientemente, ha estado presente con nosotros en los últimos 2 o 3 años. Es correcto. Por lo tanto, muchos de nuestras... Llegamos a estar a 22 Exacto. en enero del año pasado. Muchas de las empresas y de los grandes inversionistas institucionales del país ya se cubrieron. Es decir, ya tienen estrategias de cobertura. Así que no esperamos una estampida, ¿no? Todavía posiblemente hay algo residual de dinero que se puede poner nervioso ante un eventual triunfo de López Obrador, pero el dinero importante ya tomó decisiones desde hace un año y medio. ¿Debería intervenir la Comisión de Cambios integrada por Hacienda y el Banco de México en el mercado cambiario? No. ¿No? Hay que decir, no veo una razón. Hay que decir que hay un mecanismo. Yo te voy a dar la razón, que si el dólar efectivamente se pone muy caro, peligra la inflación en México. A ver, vamos a decir lo siguiente. Primero, vender reservas me parece que es una estrategia perdedora ante un resultado de elecciones. Actualmente hay un mecanismo de intervención que se puso en marcha desde el año pasado. Es lo que te decía, pero creo que lo están... Sí, sigue vigente. Son opciones, ¿no? De compra son futuros. Puedes comprar futuros del dólar. Exacto. ¿no? Que te los vende el Banco Central. Que te los vende el Banco Central. El Banco Central toma la posición de vendedor de dólares, ¿no? A un precio de mercado. ¿Y cada cuánto son esas subastas? Bueno, tienes diferentes plazos, pero los vencimientos son cada mes y se renuevan constantemente. Es un instrumento que no está para tratar de definir el nivel del tipo de cambio, pero para darle liquidez al mercado de dólares y evitar que el mercado se quede escaso en algún momento. Entonces, ese mecanismo creo que se puede profundizar. De hecho, se aprobó por un monto mucho más grande que el que está vigente. Lo que puede suceder en las próximas semanas es que aumente el tamaño de las ofertas de coberturas de dólares. Y yo creo que eso le daría, vaya, finalmente lo que hay que aquí también un poco cuidar es la especulación, porque el mercado del peso mexicano hay muchos especuladores que les encanta. Bueno, es parte de la naturaleza de un mercado. Sí. Es un mercado muy grande. Es muy líquido y muy grande. Muy grande, fíjate. A lo mejor la gente se va a sorprender la cifra que voy a decir, pero cada día más o menos se operan 130,000 millones de dólares en todo el mundo alrededor del entre peso. derivados y, y mercado real. Entonces no es tan fácil de manipular el valor del peso. Ahora, hay un tema que no hemos platicado, que es la economía mexicana. Adelante. Y fíjate que a pesar de toda esta incertidumbre, yo te diría que ya tuvimos la ventaja de conocer una primera lectura de cómo fue la economía en el primer trimestre. Y México pues va bastante bien. No es el milagro que prometió Peña Nieto al principio de su administración, pero la economía está creciendo o creció en el primer trimestre a un ritmo del 2.4%. Y todo apunta que en este segundo trimestre seguiremos más o menos. Y lo que pasa es que la economía americana está creciendo. Es la que está jalando. Entonces la economía americana está jalando a la economía mexicana y también ha habido cierta resiliencia del consumo. O sea, las tasas de interés, si bien han subido, no han subido de forma desordenada, el crédito sigue estando presente. Así que México podría sorprender este año con un crecimiento que pudieran dar cerca del 2.5%. Ahora, por otro lado, yo veo los indicadores de inversión real, no inversión en bonos y en bolsa, inversión real, directa, extranjera y nacional, están tirados. Tirados, Raúl. O sea, la gente no está invirtiendo en México. Yo creo que se está esperando a ver la resolución del tratado
y la resolución de las elecciones. Es un tema que ya lleva un par de años. Sí. No es tampoco específico a este momento. Sí. De hecho, hemos tenido cierto repunte de la inversión entre finales del año pasado y principio de esto debido a la reconstrucción de los daños que generaron los sismos. Sí. Pero efectivamente, lo que pasa es que el gobierno ha hecho un gran ajuste fiscal y ese ajuste fiscal esencialmente ha descansado en la reducción del gasto de inversión en infraestructura del gobierno. Y eso unido, entonces, una caída en la inversión pública de infraestructura y de Pemex, más la incertidumbre política por el tema del NAFTA y ahora de las elecciones, efectivamente ha detenido el nivel de inversiones. Y eso es pésimo para la economía. O sea, a ver, a mí, tus colegas, tus profesores economistas que me dieron clase, me decían, pues lo que genera al final del día crecimiento es la inversión. Correcto. Bueno, eso es pésimo para el futuro de la economía. Sí. Porque el problema que tenemos, fíjate que Banco de México lo ha señalado muy claro en sus comunicados, tenemos una situación donde todo el mundo está insatisfecho porque el crecimiento es escaso. Sí. Pero al mismo tiempo tenemos presiones inflacionarias. Sí. ¿Esto qué quiere decir? La capacidad productiva del país es la que no ha crecido, porque eso es exactamente lo que hace la inversión, Sí. expandir la capacidad productiva del país. Entonces, hemos estado creciendo moderadamente usando la capacidad que se creó en el pasado. Y esto querría decir que en la actual circunstancia es muy difícil que la economía mexicana pueda crecer de forma acelerada, porque rápidamente enfrentaríamos problemas graves de inflación. Ahora, si no hay preguntarte, inversión, es imposible lograr eso. En ese sentido, si gana López Obrador, el primer reto económico de López Obrador es incentivar la inversión. Yo creo que sí. ¿No? Aunque yo creo que el primer La reto... pública no sé cómo le va a hacer porque no sé si vaya a tener Vamos, el dinero, primer pero reto- la privada tiene que incentivarla. Para mí el primer reto, Leo, Va a ser el presupuesto. dadas las circunstancias, bueno, el presupuesto es mantener la estabilidad. Sí, Es decir, mantener la inflación bajo control, sí. las finanzas públicas Pero bajo ese control. no es papel del presidente, ese Bueno, es papel del Banco de México. De acuerdo, pero vamos a decir, me refiero a mantener la estabilidad, tener confianza de que Sí. la gente siga invirtiendo, de que la economía Claro, pueda seguir claro. creciendo. Yo creo que eso no es algo que se puede considerar menor. Eso le va a ocupar la primera parte del primer año o el segundo año, en mantener la estabilidad. Y más hacia adelante, si queremos que la economía crezca más, efectivamente tiene que atraer más inversión Sí. pública, dentro de los ajustes que dice que va a hacer, pero sobre todo privada. Privada, claro. Bueno, ya nos tenemos que ir. Raúl, te voy a pedir que regreses pronto para que nos hagas una lectura económica del tema del aeropuerto. Bueno, con mucho gusto. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, o sea, ¿qué significaría seguir con el aeropuerto o cancelar el aeropuerto? Porque hay muchos efectos económicos en el principal proyecto de inversión pública que ha tenido este país. Sí, desde luego. ¿Te parece? Sí. Gracias, Raúl. Entramos. Vamos a hacer una breve pausa. Viene Mauricio Mechulán. Vamos a hablar de las tensiones nucleares. Regresamos en un momento más.